Siempre hay cosas que aprender, nunca termina uno al menos en lo personal, nunca termino de aprender y siempre es bueno escuchar algo nuevo y algo que edifica, algo que levanta. Y yo quisiera brevemente que me acompañara, de hecho creo que es un texto que todos sabemos de memoria, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo que él está persuadido, él está convencido firmemente de una cosa. Dice que el que empezó la buena obra, dice, estoy persuadido de una cosa, que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto para mí es muy significativo porque el día de ayer y en esta mañana pues estaba escuchando y yo sé y estoy convencido que la obra no la empecé yo, porque a veces escuchamos algunos comentarios o en alguna plática, es que el día que yo acepté a Cristo, ¿verdad? Es que el día que yo acepté a Cristo. Y yo de lo que estoy convencido, al igual que el apóstol Pablo, es que yo no empecé la obra, que yo no vine a buscar al Señor, el Señor me vino a buscar a mí. De alguna manera, estando en el mundo y en la forma de vida que yo tenía, pues sí acudía yo a buscar a Dios, pero era solamente cuando estaba en el sufrimiento, era solamente cuando había dolor, cuando eran los tiempos negativos, los tiempos de carestía, los tiempos de escasez, entonces buscaba a Dios. Pero definitivamente eran solo en esos momentos, cuando pasaban las situaciones difíciles, pues otra vez volvía yo a ser mi propio Dios. Entonces, yo sé el día de hoy que es Él el que vino a mi vida y el que transformó mi vida. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo es cuando empezó? Dice el apóstol Pablo, convencido de una cosa, que el que empezó. Pero ¿cuándo para mí empezó esto? De acuerdo a lo que yo veo en la palabra de Dios, no empezó el día en que yo recibí a Cristo Jesús, sino que el mismo apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, dice que fuimos escogidos. Vamos para allá, lo quiero leer textualmente. En Efesios capítulo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los ancianos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces yo a través de este texto lo que yo puedo ver es que la obra divina, la obra de Dios en mi vida no empezó en aquel momento en que Cristo vino a mi vida, en aquel momento en que Cristo entró a mi vida, sino desde antes, dice, desde antes de la fundación del mundo. Dice que escogió para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Entonces, la obra de Dios empieza desde antes de la fundación del mundo. Y dice que desde antes ya me había bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Lo que yo entiendo, lo que yo puedo ver hasta en este momento, es que desde el momento en que yo fui engendrado, ya estaba la bendición de Dios sobre mi vida. Ya estaba todo el paquete, ya me había sido dado. Pero luego surge una pregunta que yo me llegaba a hacer y que me hacía. Entonces, si la obra de Dios empezó desde mucho, pero en la eternidad, empezó en mi vida, ¿por qué razón tuve que vivir el tipo de vida que yo llevaba?
Y yo no encuentro otra razón más que una, simple y sencillamente que en la voluntad permisible de Dios, Él permitió precisamente eso, de que yo viviera todas las cosas que pasaron en mi vida, obviamente negativas. La palabra de Dios dice que en el momento de nacer, o desde antes del nacimiento, dice David, en pecado me concibió mi madre. Sabemos que la caída del hombre se originó allá en el huerto del Edén. Entonces, por descendencia, el gen espiritual ya estaba en mi vida. La inclinación negativa, el pecado original ya estaba ahí. La disposición natural a hacer las cosas siempre en contra de la autoridad establecida. Y la primera autoridad, pues Dios, que fue la razón de la caída del hombre. El querer ser semejante a Dios y no querer estar bajo la autoridad divina, sino bajo su propia autoridad. Entonces, en el momento de ser engendrado y en el momento de nacer, ya estoy naciendo con esa disposición. Siempre la tendencia a hacer lo malo, siempre la tendencia a hacer las cosas negativas. Entonces, esta es mi naturaleza y se empieza a desarrollar. En un principio, pues, como cualquier niño, ¿verdad? Cachetón, guapetón y bien parecido. Pero en cuanto viene el crecimiento, en cuanto empiezo a crecer, se empieza a manifestar esa maldad que hay en mi corazón, esa disposición hacia lo negativo, se empieza a manifestar. A mí nadie me enseñó a hacer las cosas malas, eso me salió de forma natural, ¿no? Entonces, sí fui un chamaco travieso, fui un chamaco muy grosero desde muy pequeño, un chamaco muy intrépido, pero siempre rebelde. La rebelión estaba en mi corazón, siempre en rebelión. Entonces, les decía yo, ¿por qué pasó eso? Bueno, por la voluntad permisible de Dios. ¿Qué era lo que era necesario que pasaran en mi vida? Porque de acuerdo a mi forma de ver las cosas, era necesario que yo pasara por todo eso, porque Dios dice aquí que Él ya tenía un plan. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ya había un plan, Dios me iba a adoptar como su hijo a través de Cristo Jesús, pero era necesario que yo pasara por todas esas cosas que vinieron a mi vida, porque era un tiempo, era necesario que así sucediera, porque Él ya tenía un plan. Desde la eternidad Él ya tenía un plan. Él me escogió para ser su hijo, Él me escogió para ser adaptado, Él me escogió para el ministerio que Él nos ha dado a mi esposa y a mí, pero esto fue desde aquel entonces, no fue después de haber recibido a Cristo, sino que ya fue desde aquel entonces la predestinación en dos sentidos, para ser hecho su hijo, pero también para la obra del ministerio. Entonces tenía que haber una preparación previa para que a la postre, una vez que Él me hubiese perdonado mis pecados, me hubiese dado la salvación y la vida eterna, ahora me iba a poner en la obra del ministerio y yo tenía que estar preparado. Pablo lo dice más o menos de la siguiente manera en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, que dice el apóstol Pablo después de la bendición, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que de la manera en que nosotros somos consolados, podamos consolar también a otros. ¿Y de qué manera puede uno consolar a alguien si no ha pasado por el mismo camino? ¿De qué manera puede uno darle una palabra de consuelo a alguien si no conoce el sufrimiento? El Señor Jesús, en la palabra, el autor de los Hebreos dice que oremos por los presos, ¿no? Y de los que sufren como si nosotros también estuviésemos en el cuerpo. Pero ¿de qué manera podemos orar e interceder de una forma eficaz, de una manera efectiva por los que están sufriendo si nosotros no hemos pasado por la misma situación? De ahí que algunos de nosotros, y ustedes que están aquí presentes, no los conozco, no sé cuál sea su trasfondo, no sé definitivamente nada de ustedes,
Pero si están aquí en este momento, lo que sí sé es que están aquí por una sola razón, porque el Señor Jesucristo, porque el Padre Celestial un día puso los ojos sobre cada uno de nosotros y nos llamó y nos trajo hasta este momento de edificación, este momento por el cual todos estamos pasando, tal vez por circunstancias similares. Y desea ver, ni hemos venido a tomar un tiempo de remanso, un tiempo de descanso, un tiempo de refrigerio. Algunos vienen afligidos, cansados, fastidiados, otros con problemas muy serios, y todos tenemos la necesidad de la palabra de Dios para ser consolados, para ser consolados. Yo en lo personal comentaba yo el día de ayer, yo fui rescatado también del mundo de las drogas y del mundo del alcohol. Conozco el sufrimiento, sé lo que hay allá en el fondo. Tal vez no como algunos, tal vez no como muchos que han llegado a tocar un fondo muy impresionante, pero el sufrimiento que yo viví fue el peor. Y eso ahora me da a mí la oportunidad de poder platicar con una persona que también tiene los mismos problemas. Eso me da la oportunidad de poder entender, de poder sentir, de poderle hablar con cierta autoridad y poderle decir: mira, yo pasé lo mismo que tú, viví las mismas circunstancias, viví las mismas situaciones, pero el día de hoy Cristo ha hecho esto en mi vida. El Señor me rescató de tal o cual lugar, pero fue necesaria una vida pasada para poderlo entender, para poderlo comprender. Obviamente hay casos excepcionales, ¿no? Hay casos excepcionales donde el Señor llama a personas que no han pasado por estas circunstancias o por estas situaciones, pero el Señor los llama y los ha puesto en un lugar, y en un lugar donde ministran la palabra de Dios. Pero en mi caso no fue así. Tuve que vivir las mismas situaciones que muchos hombres para poderlos entender, para poderlos comprender y para poder dedicar parte de mi vida. Quiero en este momento pasarle el micrófono a mi esposa para que ella nos comparta algo de lo que Dios tenga en su corazón. Yo voy a orar porque estoy nerviosa. ¿Sí? Sé tú, mi Señor, abre su entendimiento y sus oídos y úsame, Señor. Amén. Gloria a Dios. Como ustedes oyeron a mi esposo, sí, yo no sabía que él tenía un llamado y yo menos. Y yo vengo de una familia donde éramos 7 de familia, sí, y todos, la mayoría perdidos, una familia disfuncional, todos perdidos, simplemente perdidos. Yo me perdí también en alcoholismo y drogadicción. De hecho, a José Luis nos conocimos en un centro de rehabilitación los dos. Ahí nos conocimos. Sí. Llegamos, pues todos derrotados de la vana manera de vivir, ¿no? Él cansado por su lado y yo cansada por mi lado. Yo llegué muy joven, yo llegué a los 23 años. Sí, interrumpí mi carrera. Sí, yo iba para licenciada en administración pública y pues
ahí me quedé. No terminé mi carrera, sí. Y después no aguantaba mi manera de vivir, me encontraba totalmente sola. ¿Y ahora qué hago? Quería pararle y ya no podía. No sabía nada absolutamente de Dios, mucho menos de Jesucristo, el Salvador de mi vida, que Él me podía rescatar. Yo no sabía, ni nunca lo había oído tampoco. Y nos conocimos ahí José Luis y yo. Sí. Yo de haber sabido la bronca que me iba a aventar, ¿verdad? Sí. Yo digo, ahí muere, ahí nos vemos. Sí, yo me voy. No, yo nada quiero saber. Pero yo no sabía que él tenía un llamado para conmigo. Sí. Yo no sabía tampoco de lo que se trataba y que tenías que renunciar a todo. Tenías, ¿verdad? O tienes que renunciar a todo para seguir adelante y seguir a Jesús. Yo no sabía eso. Sí. Y luego, pues ya que lo conocí, vivimos juntos, después nos casamos. Esa es la verdad. Sí. ¿Para qué voy a decir? Sí, no, vivimos juntos. No conocíamos de Dios, empezamos a trabajar, lo meten a la cárcel. Oh, Dios. Sí, 2 años y medio. Sí, yo joven y bella, pues yo decía, ay, que se quede, yo ya me voy. No, ahí se ve, no, uy. Nada más que yo ya no bebía, ni me drogaba, ni nada. Entonces yo decía, no, era una lucha constante. Y lo encuentro un día que ya no fumaba. Este ya no es de los míos. Sí. En la cárcel lo encuentro que ya no fumaba. Sí. Y que me hablaba de Dios, imagínate. Sí. Y que Jesús, y que de repente estaba muy preocupado por mí. Yo dije, ay, ¿no? Y yo dije, este está medio raro. Pero bueno, pasó, ¿verdad? Pasó y yo llegaba, lo encontraba a veces súper celoso, así bien enojado. ¿Por qué llegaba temprano? ¿Por qué llegaba tarde? ¿Por qué llegaba bueno? Yo dije, ¿quién le da gusto, verdad, a este hombre? No pensaba así, pensaba groserías, muchas cosas, ¿verdad? Perversamente. Y ya después, un día llegué y me invitaron también a conocer de Jesús. Y ahí conocí a Jesucristo. Ahí me compartieron de Jesús en Amistad Cristiana, me invitaron. Y ahí fue donde conocí a Jaime Guerrero, también. Ahí, a partir de ahí fue otra etapa de mi vida. Cuando llego yo a la cárcel y le digo, llego muy contenta de lo que había pasado en mi vida. ¡Ey! ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que ya soy una hija de Dios, ya conozco a Cristo. Nada más llegó y me cargó y me dijo, gloria a Dios. No le entendí, pero yo estaba muy contenta. Tenía gozo en mi corazón y estaba yo, ay, sí, yo voy a traer a todo el mundo aquí a este lugar. Estaba contenta, por fin había encontrado lo que yo andaba buscando. Por fin, yo dije, aquí me quedo, ya no busco más, este es mi lugar. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, te entrego todo lo que te tenga que entregar. Sí, le entregué mi vida. Yo no sabía que iba a cambiar mi vida. Yo no sabía que Él iba a hacer lo que
que me iba a transformar y me sigue transformando. Yo no lo sabía tampoco. Y que los problemas no se me iban a acabar, que iba yo a tener más problemas porque ahora lloraba más. Sí, ahora lloraba de todo. Bueno, me la pasé. Mi hermano Alberto y Blanquita son testigos, como 3 años, 4 años llorando. Qué sufrimiento tan largo y qué agonía. Sí. Moisés fue llamado y tuvo una preparación. Sí, sabemos todos la historia de Moisés. Sí, tuvo una preparación. A él le tocó prepararlo con la hija, ¿verdad?, del faraón. Ahí, él fue ahí y ahí fue preparado. Sí, ahí le enseñaron artes marciales, ahí le enseñaron todo. Sí, ahí le enseñaron nada. Ahí se salió de ahí huyendo porque se convirtió en un homicida. Eso era parte de su preparación. Parte de mi preparación tuvo que haber sido esta. ¿Sí? Lo que viví en mis años de alcoholismo y drogadicción, lo que viví a través de conocer a mi esposo, lo que viví a través de conocer a mis hermanos, lo que viví fue mi preparación. Como la de él fue su preparación de él. Dios, desde lo eterno, ¿verdad?, decían, ya nos tenía contemplados y nos estaba preparando. Sí, para un objetivo, con un propósito. Mientras Moisés era llamado, sí, él estaba preparando a su esposa, a Séfora. Sí, Séfora era pastora de animalitos de verdad, de animalitos. Y cuando Dios llamó, después de que se casó con Séfora con Moisés, o Moisés con Séfora, él también ya era pastor. Sí. Y hubo una preparación, un inter. Sí, cuando estuvo viviendo en el palacio y después cuando fue sacado del palacio. Fue una preparación de Moisés. Y así también Dios nos prepara. Dios me preparó. Jamás me imaginé que fuera yo a ir a la cárcel, porque yo donde menos quería pararme es en la cárcel. Para todo lo que yo viví en esos 2 años y medio, yo no me quería parar en la cárcel. Y el Señor me llama a las prisiones. Yo quería servirlo con todo mi corazón, no me importaba lo que hiciera, no me importaba dónde fuera, yo lo único que quería era servirle al Señor con todo mi corazón, era lo único que sabía. Tenía luchas, me voy al mundo o me voy para acá, así estaba mientras salía. Sí, me costó trabajo, a Dios le costé trabajo decidirme. Y cuando empezamos a servir, que fue el llamado de José Luis, les vuelvo a repetir, fue cuando lloré más, eran más problemas, porque ahora ya se tenía que ir todo el día. Sí, ahora ya tenía que salir todo el día a servir a las prisiones. Yo dije, ahora lo veía sentado leyendo la Biblia. Yo dije, bueno, esto no va a parar nunca. Sí. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué le pasa? ¿Y de qué vamos a comer? Teníamos un taxi, teníamos la casa, rentábamos y pues de eso vivíamos. Entonces eso también le permitía servir de esa manera, ¿sí? Pero decía, bueno, está medio raro ya. Cada vez yo veía medio raro todo esto. Si no entendía, ¿sí?
Cada ratito yo decía, no, ahí nos vemos, yo ya me voy. Tú vete, yo ya me voy. Tú si quieres seguir eso, sirve. Ya me tienes hasta acá. Sí, lo corría. Ay, sí, tu ministerio. Ah, sí, ¿verdad? Le decía yo. Ah, sí, tu ministerio. Sí. Ah, sí. O sea, con otras palabras, sí, con otras palabras, más groserita no podía yo haber. Sí, y lo acompañaba y miren, una carota de este tamaño, así. Ya no sabía dónde meter la cara, por de mostrar mi inconformidad. Y estaba luchando con Dios. Sí, y mientras más cara larga ponía, más servía. Sí. Él se iba a servir y yo me quedaba, es más, se iba a congregar y yo me quedaba llorando. Sí, y llegaba y yo dije, ah, sí, ahorita va a llegar y va a alzar sus manos. Sí, y va a estar llorando, pero yo ya había sentido la consolación de parte de Dios. Y después pensaba, ah, no, él ahorita se va a alivianar, allá en la congregación se va a poner chido y yo aquí me voy a quedar, toda loca. Yo dije, no, iba toda así, sí, y me iba a la congregación. Y ya cuando me veía él estaba así, levantando sus manos. Y ya cuando veía, yo estaba atrás. Sí, hasta me daban ganas de darle, de patearlo, ¿verdad? Ahí, sí. Y de gritarle, ¡hey, miren cómo se porta! Les voy a decir cómo se porta. Ahorita les voy a decir a todos para que sepan de una vez quién eres. Mala. Sí. Fue una preparación con Dios. Y cuando me habla mi Dios, o le sirves o no sirves. O te quedas o te vas. Decídete. Pero ahorita, ¿no? Ay, sí. Decídete ahorita. O le entras o no le entras. O sirves o no sirves. No, pues me quedo. Me quedo con Él. Me quedo a servirle. Yo quiero. Yo deseo, Señor. Pero me tuve que rendir nuevamente a Dios. Otra preparación. Otra preparación. Pero yo ya más mansita le empecé a doblar. Sí. Mis hijos, no me importaba. Yo me ponía a discutir, yo bien cristiana, me ponía a discutir ahí con él y con los hermanos, delante de él. Y yo decía, ¿y mis hijos? ¿Ya viste a tus hijos que te están oyendo? ¿No te importa? Y no me importaba. Otro proceso. Aviéntate otro proceso. Sí. Bien cristiana. Terminaba, Señor, perdóname. Otra vez me iba a la cárcel y le decía, Señor, ahí como tipo centro de rehabilitación, ¿verdad? Me iba con las internas y me alivianaba con ellas. Les decía, gracias. Les decía, ¿saben qué? Dios
nos empezó a dar más servicio el Señor y ahora había que estar al frente de una congregación y había que estar enfrente de unas mujeres y había que ir a la cárcel y había que hacer muchas cosas. Y yo dije, Señor, pon otra. Ve mi corazón cómo está. Sí. Pon a otra, Señor. Yo no sirvo, yo no soy. Mira, me quedo y sirvo atrás de Él. Yo no quiero dar la cara, Señor. Yo quiero esconderme abajo de la cama, si es posible. ¿No? Y fue el Señor avanzando y poniendo más gente, y más gente, y más gente que estaba alrededor. Sí. Y yo, ahora sí te prometo que ya. Sí. Yo entiendo que a veces lo desesperaba, sí, y él me desesperaba y yo lo desesperaba, sí, pero continuábamos adelante, a pesar de continuábamos, sí, y Dios iba hablando cada vez más y más con nosotros. Bájale 3 rayitas bájale, más sencilla, más humilde, bájale por favor, bájale, o le bajas o le bajas. ¿Cómo ves? O le bajas o le bajas. Aprendí que el que me mandaba no era mi esposo, era Dios. Y al que tenía que obedecer era el mandamiento de Dios. Y el que me lo había dado, la verdadera bendición, me la había dado Dios. Y que las bendiciones iban a venir a través de Él hacia mí. Sí. También fue aprendiendo eso, que tenía que bajarle 3 rayitas. Sí, había que bajarle para que él siguiera sirviendo. Y entendía Moisés por qué el tiempo, sí, que se fue a servir y dejó a Séfora en su casa de su papá con sus hijos, y después el papá, Yetro, la fue a dejar. Fue un tiempo, y ya la trajo cuando él ya estaba sirviendo, ya era pastor, ya tenía el llamado, ya estaba en todo, a todo lo que da, ya no había nada que lo parara a Moisés. Y yo digo, mi esposo, quiero que sea como Moisés también, quiero que aprenda de Moisés, quiero que aprenda de Jesús. Sí. Muchas cosas le he bajado, 3 rayotas, no 3 rayitas. Sí. Es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Fíjate nada más lo que leí en Juan 20. ¿Cuál es el propósito? Juan 20. Cuando se ha enfermado, los accidentes que le han pasado. Caray. ¿Verdad? ¿No que no lo querías? Ay, Señor, ¿verdad? Decía yo. Juan 20. No, este lo tengo marcado en este. Espérame. Sí, es que estoy buscando. Aquí está. Ya está. Ok, Juan 20:31.
¿Cuál es el propósito de meterme de la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito? Porque para bajarle de rayitas, tuve que ir a la palabra de Dios. Fue donde, Señor, fue cuando me habló Dios. Fue cuando me dijo, aquí estás. Aquí estoy. Perdóname. ¿Sí? Cuando me metí realmente con la palabra de Dios, despegué. Me hice libre. Sí. Fue así como, ¿cómo te llamas? Nayibe. Nayibe, fue así como un despegar. Cuando me empecé a meter con la palabra de Dios, fue como un despegar. Como un decir, gritar y decir, soy libre. Así fue, con la palabra de Dios. ¿Y para qué? Para este propósito divino que ni tú, ni yo, ni nadie lo podemos quitar. Dice, pero esto se ha escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Para que creyendo tenga yo vida en su nombre. ¿Y saben qué? Yo creo que ahí fue cuando verdaderamente nací. Sí, empecé una libertad impresionante. Ya no me ordenaba nadie, ya no me decían que tuviera que leer la Biblia, ya nadie, sola yo. Mi necesidad era tan grande de Dios, era tan grande, magno, que decía yo, aquí estoy. Sí, y ha tratado conmigo. Sí. Yo no le sirvo al hombre, le sirvo a Dios. Sí, nosotros no le servimos al hombre, le servimos a Dios. Sí, a Dios. La recompensa va a ser de quien. No buscamos recompensas. Lo que hacemos no es porque nos dé, sino es por amor, por lo que Él ha hecho en nosotros. Sí, me dio vida, me regresó, tengo un hogar, tengo unos hijos, le sirvo a Dios. ¿Qué más quiero? ¿Podía tener otro tipo de vida? Sí, pero quién sabe cómo me fuera. Más vale, como ya lo pasé, mejor me quedo aquí. Sí, el privilegio tan grande de que tú le estés sirviendo sin que nadie te vea. El privilegio tan grande de que tú hagas el bien y no necesites reconocimientos, no necesites absolutamente nada, simplemente por el amor a servir. Y la recompensa lo hemos tenido porque Dios nos ha recompensado. Él te recompensa a veces con cosas materiales, ¿sí? Decía Gloria, a veces cosas que ni nos imaginamos se nos han sido ya dadas por su divino poder. ¿Sí? Y yo creo que esto es un regalo de Dios, tener personas como ustedes. Sí, venir a abrirles mi corazón y decirles, ¿saben qué? Vale la pena. Decirles a las mujeres, vale la pena servirle a Dios. Sí. No te pongas tan flamenca, bájale 3 rayitas. Sí, bájale 3 rayitas. Vale la pena servirle al Señor. Él es nuestro Dios, Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es grande, Él es poderoso, Él es fuerte, Él es valiente. Él no es como un hombre, Él es fuerte, Él es Dios. Sí, Él es Dios. Dice en Colosenses 3:24, si alguien me lo lee, por favor.
Él es Dios, fíjese, Él es el creador del cielo. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el que te habla, Él es el que le habló a Moisés, Él es el que le habló a los grandes hombres y las grandes mujeres. Dios les habla. Sí. Y nosotros con todo nuestro corazón pedimos, háblales a nuestros hijos. Sí, por favor, te lo suplico. Sí. Ahí está como el pueblo hebreo, te lo suplico. Bájale. ¿Sí que dice Colosenses 3:24? Sabiendo que el Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serviste. ¿A quién servimos? A Cristo. Recibiréis, permaneciendo, ¿verdad? Sí, pero ¿a quién servimos? A Cristo. Sí, la recompensa gloriosa, lo eterno, lo celestial, lo bello, lo inimaginable, lo que nosotros no pensamos, en Él están escondidas todas las cosas. Y eso es todo, nada más quiero dar gracias, nada más. Sí. Pues no te vayas. Parte de lo que queremos platicar con ustedes, comentar. Yo sé que ustedes conocen mucho la palabra de Dios, conocen doctrinas, tienen mucha enseñanza. Entonces, lo que queremos en esta oportunidad que tenemos de compartir es regalarles un poco de nuestra vida, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido antes y ya dentro del ministerio del Señor. Por eso quisimos empezar con esto, ¿no? De quién empezó la buena obra en nosotros. Sabemos que es Él. Y esto obviamente solo por su misericordia, solo porque Él quiso, solamente por su voluntad. Y es algo de lo cual mi esposa y yo estamos muy agradecidos, porque cuando uno ha conocido el dolor, cuando uno ha conocido el sufrimiento, y a veces ya no el personal, porque el personal al final de cuentas uno se lo ha buscado, ¿verdad? Decimos allá en México, cada quien se busca su cebollita para llorar. Entonces ya no es tanto el sufrimiento personal, sino ver cómo hace uno sufrir a aquellas personas que uno ama tanto, ¿no? A los hijos, al padre, a la madre, si se tiene. Entonces, esto es un dolor más profundo, al menos yo así lo he experimentado, así lo viví. Es un dolor más profundo el hacer sufrir a otra persona. Entonces, cuando hemos visto eso, lo que más anhelo, lo que más anhelo yo en mi vida es alcanzar el tipo de vida que el Señor tiene para nosotros, que sabemos, o al menos yo lo sé, que no lo vamos a alcanzar en esta vida, ¿no? No lo vamos a alcanzar en esta vida, sino hasta que estemos con Él frente a frente, cara a cara, que dice el apóstol Juan, ¿no? Dice que entonces lo conoceremos porque le veremos cara a cara. Y eso pues va a tener un día cuando va a tener que ser, y eso va a ser hasta el día en que Él venga o si nos llama antes. Entonces, brevemente a lo que queríamos comentar con ustedes, ya tendremos otra oportunidad de seguir adelante, pero es lo que deseamos, es lo que hay en nuestro corazón, el poder compartirles algunas de nuestras vivencias que hemos tenido antes y después del ministerio. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.